Se echa rey. Buenos días para todos, bendiciones para ustedes. Hermano, señorita Luisa, pues un feliz cumpleaños. ¿Ya le cantaron? ¿Ya le cantaron el cumpleaños? No le han cantado el cumpleaños. Sino que lo canta Mauri. Mauri es bueno cantando. Eso iba a decir que canten Buenos aquí. días, buenos días. Feliz Bueno, cumple, Luisa, que Dios te bendiga grandemente y que cumplas muchísimos Gracias. años más. Si a mí no me dan torta, yo no canto cumpleaños. oye, que son sus pensamientos. ¿Sabes? No, no, mentira, profe. Que entregar las cosas sin recibir, sin esperar nada. Bien, jóvenes. Entonces, mi Bien, regalo profe. del día de hoy se llama análisis de viento. Entonces, en el día de hoy estaremos mirando un poco de las fuerzas, de una de las fuerzas, ¿no? Que afecta a las estructuras, ¿no? A las diferentes estructuras. Pues en este caso, pues el viento es fundamental en las estructuras metálicas. Permítanme aquí comparto. Entonces la idea es dividir un poco la, 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 la clase, ¿no? Hacer un poco de teoría y dependiendo de qué tanto avancemos, pues miramos y plasmamos eso al final en un ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a hablar de viento, viento como tal. La norma, saben que aquí todo lo vamos a hacer con base en la norma, pues la norma nos establece en su título B, en el capítulo 6, todo lo que hace, habla del capítulo 6, habla de las fuerzas de viento, de los diferentes parámetros, coeficientes y en fin, todo lo que vamos a hacer o analizar, lo encontramos en ese capítulo B6. Entonces, ¿por qué analizamos las fuerzas de viento? Pues dada que las estructuras metálicas son bastante livianas y por lo tanto la presión que llega a ejercer el viento en dichas estructuras pues va a generar desplazamientos. Y ustedes saben que todo desplazamiento en una estructura se traduce en una fuerza de corte, en una fuerza de compresión o en su defecto en un momento. Y si tenemos, por ejemplo, un elemento sometido a esas condiciones, quiere decir que yo debo diseñar ese elemento para que resista dicha fuerza. ¿Estamos claros con eso? Entonces, ¿qué debe ser claro? Siempre que exista un desplazamiento, ya sea horizontal o vertical, pues van a haber unas reacciones y una fuerza interna en el elemento. Y por lo tanto, yo debo garantizar que ese elemento cumpla, ¿no? Entonces, análisis avanzado de estructuras. Bien, entonces aquí en la parte inferior derecha, pues tenemos diferentes figuras geométricas que más o menos representan el comportamiento de un edificio o la forma de un edificio en su estado más o menos normal. Y por ejemplo, miramos cómo la presión de viento actúa en ellos, ¿no? Por ejemplo, miremos el caso que tenemos acá en la parte izquierda, inferior izquierda, donde tenemos como que un sistema de muros, después vienen unas pequeñas columnitas y después viene otra estructura cerrada. Entonces vemos como el viento siempre busca el espacio por donde circular, por donde pasar. Lo mismo aquí cuando tenemos dos estructuras cercanas con una pequeña junta de separación entre ella y otra. Entonces siempre va a encontrar un espacio o un lugar para salir. Nunca se queda. ¿Listo? Nunca se queda, siempre sale. Miren esta aquí entre estas dos estructuras adyacentes, cómo el viento entra y miren cómo hace una pequeña turbulencia allí. Lo mismo pasa acá, cuando son bastante rectangulares, pues tiende a cambiar un poco la dirección. Y estas turbulencias que se generan aquí, pues van a generar mucha más presión en algunas zonas que en otras, ¿no? Entonces, nosotros debemos calcular más o menos, ¿sí? De manera bastante aproximada, cuáles son esas presiones, porque en realidad todo se va a traducir en una presión por metro cuadrado. ¿Cuál es la presión que genera el viento en dicha estructura por metro cuadrado? ¿Cuál es la presión que genera en cada zona?
Y dependiendo de esa presión, pues lógicamente, pues así vamos a calcular y vamos a analizar nuestros elementos. Entonces, pues como sabemos, ¿no? El viento, pues es un movimiento del aire, ¿no?, en la atmósfera, que se produce principalmente por las acciones de la gravedad en la masa de aire de diferentes densidades. Entonces, cuando hay un cambio brusco allí de densidades, se forman las ráfagas de viento y se forman las respectivas corrientes, las cuales, al encontrarse un obstáculo, ¿sí?, al encontrarse, por ejemplo, en nuestro caso, un edificio, un área donde él pueda generar presión, entonces es ahí donde vienen los problemas. ¿Listo? ¿Estamos claritos con eso? Entonces, ese es el único detalle. Si encuentra un obstáculo, él va a tratar de pasar por aquí. Entonces, nosotros debemos diseñar estructuras que sean capaces de soportar esa presión que se está generando por el viento. ¿Ok? Y entonces para eso, pues vamos directamente a lo que dice la norma. Y la norma dice, mire, hay tres maneras de realizar el diseño. Hay tres maneras de determinar la presión de viento en las estructuras, en diferentes estructuras, ¿no? Principalmente, pues establece dos análisis. Uno, para el sistema principal de resistencia de fuerzas de viento, así como aparece allí, SPRFB, de edificaciones, sistema principal de resistencia de fuerzas de viento en las edificaciones. Listo. Y tenemos otro que es para la parte de los cerramientos. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en la parte de edificaciones como tal, del sistema principal de resistencia sísmica, de fuerzas de viento, lo que son las columnas, las cerchas, las correas, las vigas. ¿Listo? Ya lo que tiene que ver con el tema de las tejas, no. ¿Listo? Cuando hablamos del otro sistema de los cerramientos, pues ya hacemos parte o nos enfocamos básicamente en lo que es la cubierta, ¿no? Pues en tejas termoacústicas, en tejas tipo sándwich, en tejas de asbesto, en canaletas, en fin. Ese análisis lo hacen las personas que fabrican esas láminas, ¿no? Utilizan pues la condición más crítica, la mayor velocidad, la pendiente más inclinada, tal cosa, y ellos calculan unas características que tiene que tener la teja. Por eso es que usted a veces ve unas tejas que son bastante onduladitas, otras son más onduladas, unas más pequeñas, otras son más gruesas. Entonces, ellos hacen un cálculo y dicen, mire, para usted garantizar que esa teja se comporte de una manera adecuada, pues necesita, uno, mantener estas separaciones. De allí es donde sale que las correas deben estar a cierta separación, teniendo en cuenta el calibre de la teja, ¿no? El espesor, en fin, hay muchas cosas que nosotros no nos vamos a enfocar en eso. Nosotros seguimos solamente las recomendaciones que establece el manual. Por algo las establece, ¿no? Por algo usted le dice, mire, si usted va a utilizar una teja arquitectónica, usted debe separar las correas cada 1,20 m. Pero si tú vas a utilizar una teja tipo sándwich de espesor prácticamente de 5 centímetros, con todo lo que lleva eso, pues usted puede utilizar una correa cada 2 metros. Entonces, todo depende del tipo de teja, porque es que ellos ya hicieron un análisis ante fuerzas de viento para esa separación. ¿Ok? Acá no. Acá nos vamos a enfocar en calcular las fuerzas de compresión, de tensión, de flexión que puede generar el viento en las estructuras principales, ¿no? Entonces, tenemos tres métodos. Esperemos que pasen. Ya pasó. Entonces tenemos tres métodos, ¿no? O tres procedimientos para hacer o calcular las fuerzas de viento. El primero, pues, el procedimiento simplificado. Como su nombre lo indica, es simple, es sencillo, no es tan complicado. El segundo, pues, como su nombre lo indica, analítico, pues, es un poquito más complejo. Un poquito. No es que sea mucho, sino que hay que hacer muchas más cosas. ¿Listo?
Y tenemos el análisis por túnel de viento, que ya es algo mucho más real y consiste en, como su nombre lo indica, pues en una especie de túnel, elaborar a escala, ¿no? A escala, pues la estructura que yo voy a diseñar, ¿no? Y después a ese túnel suministrarle viento, una presión de viento, una velocidad de viento, y pues lógicamente eso tendrá sus sensores, tendrá toda la tecnología aplicada para ver en qué zonas o cómo se está mostrando o cómo está presionando el viento a la estructura, ¿no? Y qué valores me está dando. Es algo mucho más real y pues se utiliza pues lógicamente en estructuras de gran complejidad, por ejemplo, tipo Burj Khalifa, ¿no? Se mira esas edificaciones y en esa zona donde el viento es bastante crítico, pues es fundamental hacer un análisis por túnel de viento, porque a mí me interesa tener un comportamiento real y cómo se van a generar las presiones, y más en esa zona donde el viento es crítico. ¿Ok? Entonces eso va a depender, pues lógicamente, pues, del tamaño de la estructura. Por ejemplo, si usted le dicen, pues diseñamos una bodega, pues no vamos a hacer un análisis de viento, hacer una maqueta a escala, un laboratorio y tal cosa, y ensayarla, ¿no? Porque al final no te va a decir mucho, pero ya si tienes edificios altos, ya la cosa es diferente. Si tienes estructuras bastante irregulares, ya la cosa es diferente. Entonces, amerita hacer el análisis. Listo. Nosotros hoy nos enfocaremos básicamente en el procedimiento analítico. No miraremos ni el simplificado ni el de túnel, porque no tenemos eso. Sería bueno que se inventaran una tesis para hacer un túnel de viento en la Universidad de Sucre. Sería bacano. Pero bueno, se los dejo ahí, si alguno se lo emite. Entonces, esta imagen que tenemos aquí es lo que ustedes van a hacer. Esto es una bodega o en su defecto una nave industrial que está conformada por una viga, una columna, pues esta columna es de sección variable, es una columna armada. Y aquí tenemos una viga también de sección variable. Pues tiene sus elementos de apoyo, en este caso tiene acá al lado paralelo, tiene una cercha que funciona como una viga de amarre. Lo mismo aquí al frente, también tenemos otra viga. Acá tiene sus correas tipo celosía y cada cuanto tiene 3 apoyos listos. Tiene unos elementos adicionales como para darle mayor rigidez. Entonces, esto es lo que se conoce como una nave industrial y esto es lo que ustedes van a hacer. Un poquito más sencillo, más simple, ¿no? No tan complejo. Entonces, en el día de hoy vamos a empezar a ver los diferentes factores que afectan el análisis de viento. Entonces existen una serie de factores que están establecidos en la normativa y que me ayudan a mí a calcular la presión de viento. Y aquí tenemos factores que afectan el análisis de viento. Bien. Como el primero tenemos el grupo de uso de la edificación. Bueno, ahí un factor principal pues es la velocidad. Así que no lo noté, pero hay que tenerlo en cuenta en la velocidad de diseño, que eso ya está establecido por norma. Entonces, primero, grupo de uso. Pues el grupo de uso es igual al establecido en la parte de sismo, por eso ahí aparece la sección A25, de donde están establecidos los diferentes grupos de uso y van desde el grupo 1 al grupo 4. El segundo factor es la importancia, que está muy relacionado con el grupo de uso y tiene unos valores establecidos. Y ahorita miraremos un poquito cada uno de ellos. El tercero es la categoría de rugosidad, que básicamente está relacionado con el entorno, ¿listo? Con el entorno, con lo que está alrededor de mi estructura, ¿sí? De la estructura que yo estoy analizando. El factor de ráfaga depende del sistema estructural que estemos manejando, de la rigidez que tenga la estructura. El efecto topográfico pues va a depender de las condiciones del terreno. ¿Listo? Son de dónde también estoy colocando mi estructura, en qué parte. Pues, listo. Entonces, básicamente, esos 5 factores que tenemos allí se utilizan en ambos casos. Son los que más estaremos viendo, más otros que
dependen de otras condiciones que ahorita miramos. Listo. Entonces, vamos a ver uno por uno. Del grupo de uso, pues la norma nos establece en el título A251 4 grupos de uso. Y esos grupos de uso pues van a estar relacionados con el uso de la estructura una vez haya ocurrido un evento. ¿Listo? Un evento. Entonces lo establecen teniendo en cuenta qué tan indispensable es que la edificación se mantenga en pie ante un evento. Entonces aparecen 4 grupos de uso. El primer grupo de uso son estructuras de ocupación normal. Cuando hablamos de estructura de ocupación normal, pues hacemos referencia a las viviendas, ¿no? A las casas, a los apartamentos, ¿sí? A los edificios de apartamentos, a las torres de apartamentos, básicamente, a las bodegas, en fin. Ya cuando miramos, por ejemplo, el grupo de uso 2, el grupo de uso 3 y 4, ya ahí sí empieza a verse una importancia teniendo en cuenta pues la cantidad de personas que habiten allí, ¿sí? O que estén en el momento del evento, o del tipo. Por ejemplo, en el grupo de uso 2 tenemos estructuras de ocupación especial. Habla de edificaciones donde se puedan reunir 200 personas en un mismo salón. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así, tipo Pompeyo, ¿no? Tipo biblioteca con Pompeyo. Entonces, en el Pompeyo creo que caben como 200 personas. Entonces, eso se conoce como un grupo de uso 2. El otro grupo de uso sería, por ejemplo, lo que son graderías, los colegios, las universidades. Entonces, por eso es que cada vez que usted vaya a diseñar algo en la universidad, siempre va a estar establecido como grupo de uso 2. Así sea un baño. Así usted lo contraten para diseñar. Mire, es que diseñame una unidad de baño. ¿Listo? Allá para los muchachos en la cancha por allá. Por el simple hecho de ser una unidad de baño donde no van a estar 200 personas, pero está dentro de una universidad, entonces en ese caso sería grupo de uso 2, porque está dentro de la institución. Es decir, todo lo que esté dentro de esa institución se va a considerar grupo de uso 2. Así no cumpla con la ocupación de las personas. Lo mismo pasa con el grupo de uso 3 y el grupo de uso 4, pues y edificaciones de atención a la comunidad, lo que son las estaciones de bomberos. Ustedes se imaginan donde ante un evento falle la estructura de la estación de bomberos. ¿Quién va a apagar los incendios? ¿Quién va a socorrer a las personas? Imagínense. Entonces, esas son estructuras que no se pueden caer, listo, en pocas palabras. Y por eso, pues, las personas que organizaron la norma, pues, establecieron esto y con base en eso, pues, le dieron un valor, ¿ya? Un valor de importancia. Por eso el grupo de uso de las edificaciones está muy ligado a la importancia de la edificación. Y entonces el segundo parámetro, pues, hace referencia al factor de importancia, ¿no? Y a la norma me da una tablita que me dice, mira, dependiendo de los 4 grupos de uso, pues van a haber valores teniendo en cuenta también la velocidad en la cual está mi estructura. Entonces, si tenemos velocidades mayor a 45 metros por segundo, quiere decir que estamos en zona donde se pueden presentar huracanes y hay una tabla y hay unos factores de importancia para esas estructuras. Lo mismo pasa para velocidades menores a 45 metros por segundo, que teóricamente son zonas donde no se presentan huracanes. Entonces, todo eso va a depender. Y miren, pues si miramos desde el grupo de uso 2 hasta el grupo de uso 4, pues los valores son iguales en ambas zonas. La única variación está en las de ocupación normal, que no estoy ni mayorando, o sea, que no estoy manteniendo ni amplificando ese valor, sino que lo estoy disminuyendo. Qué cosa tan rara, ¿sí o no? En pocas palabras me están diciendo, mire, lo que pasa es que las edificaciones del grupo 1 no son tan importantes. En pocas palabras dicen, pues hágale.
pueden pasarle algo. Pero bueno, así está establecido y no le veo la lógica, pero bueno. El otro paso, pues, habla de la rugosidad del terreno. Cuando hablamos de rugosidad, pues, hace referencia al entorno, lo que hay alrededor o lo que existe alrededor de la estructura que yo voy a diseñar, que yo voy a analizar. Por ejemplo, cuando hablamos de rugosidad del terreno tipo B, vamos a ubicarnos, por ejemplo, en zonas urbanas. Entonces, yo les digo a ustedes, bueno, vamos a cambiar aquí, vamos a hacer vamos a derrumbar el parque central de Sincelejo, ¿listo? Y en ese parque central vamos a hacer una mega bodega ahí, ¿listo? Vamos a colocar un caso hipotético, ¿listo? Cuando yo vaya a hacer mi análisis de viento para esa bodega, ¿qué debo mirar yo? Lo que está alrededor, ¿listo? ¿Es una zona urbana? Sí. Pues está urbanizado todo por ahí, ¿sí o no? ¿Existen viviendas alrededor? Sí. Ojo, ahí dice vivienda, pero en realidad eso hace referencia a edificios, ¿no? Y generalmente, pues el centro, inicialmente el centro fue diseñado para viviendas, que bueno, con el tiempo se ha ido modificando y lo han ido transformando en locales y eso, pero en realidad eso fueron viviendas. ¿Que existen numerosas obstrucciones de tamaño de una vivienda unifamiliar? Pues sí, si usted mira, pues ahí encontramos el Gran Centro Parque, del otro lado está la Pantaleta, al otro lado está el otro edificio. O sea, hay muchas estructuras que van a evitar, en cierta manera, que el viento le pegue de manera directa. ¿Ok? Entonces, a eso hace referencia. ¿Sí está claro eso ahí? Por eso es importante que usted sepa dónde van a hacer esa bodega o dónde van a construir la estructura. Lo mismo pasa con el terreno tipo C, que ya dice terrenos abiertos con obstrucciones dispersas. Por ejemplo, vamos a suponer que usted le dice, mire, diséñeme una bodega para el gallinero. Sí, todos conocen aquí el gallinero que está bajando allá bajando la sierra, ¿no? Después de la sierra. ¿Quién no lo conoce para allá llevarlo? Ahora nadie ha ido a Cobén, nadie ha ido a Toluca, todos se van por acá atracciones. Ahorita. Entonces, ustedes sí están allí, hablen, no siguen callando. Ajá, ay, profe. Normal. Normal, ahora no pregunta. Después anda preguntando. Bueno, total, si nos ubicamos allí, en esa zona, pues lógicamente usted mira, eso básicamente es campo abierto. Por ahí hay muy pocas obstrucciones, lo que hay es más vegetación. Entonces, ese tipo de terreno, pues se conoce como terreno tipo C. Ahora, si nos vamos más allá y llegamos allá a Coveñas, llegamos a Tulum, y usted le dice, mire, es que necesito hacer una bodega y la bodega queda a orilla de la playa. O sea, eso es un área completamente plano donde no hay obstrucción por ningún lado. ¿Sí o no? Porque imagínense, de frente tenemos el mar. ¿Qué obstruye el mar? Nada. Esa fuerza viene directo, ¿sí o no? Entonces, debo tener claro dónde la voy a hacer para poder clasificar la rugosidad del terreno. Si no tengo claro esto, pues yo no puedo definir eso, porque dependiendo de esto, pues depende también otros parámetros. Entonces, hay que ser coherente con ellos. ¿Listo? Otro sector se llama el factor de ráfaga, ¿no? Y el factor de ráfaga, como les decía, está muy influenciado por el tipo de rigidez de la estructura. Si son estructuras que usted se consideran rígidas, pues tienen dos opciones. O calculas el valor con las ecuaciones que están allí, o dices, bueno, la norma me permite establecer un valor de 0.85. Usted puede utilizar ese valor de 0.85, que más o menos es lo que le voy dando aquí alrededor. Si son estructuras flexibles o dinámicamente sensibles, pues sí o sí hay que calcular ese factor, que sería G sub F, con la ecuación que está allí, con la inercia, no recuerdo los otros valores. Pero bueno, eso está en la norma. Para el caso de ustedes, que vamos a diseñar una bodega, vamos a considerar que es una estructura rígida, dado que ustedes van a tener columnas
pórticos, arriba van a tener un entramado, ¿ok? Entonces, no habría tanto problema con eso, listo. Entonces, ahí directamente el valor es 0.85 y no tengo que hacer más nada. El cuarto parámetro, pues, se establece como efectos topográficos y aquí sí es importante que lo vamos a conocer como KZT y aquí es importante saber dónde lo estoy colocando. Por ejemplo, cuando estamos colocando las estructuras en un terreno completamente plano, no hay nada, pues el valor es 1, no pasa nada con eso. Pero cuando ya estamos trabajando que estoy colocando, por ejemplo, mi bodega en una montaña allá arriba, por ejemplo, usted quiere diseñar una estructura metálica campestre allá en la sierra. No sé si ustedes han visto las casitas esas que están allá arriba, ¿sí o no? Usted quiere hacer un sitio campestre abierto, todo metálico, bien bonito, allá arriba. ¿Listo? Si usted va a hacer eso, pues usted necesita conocer las características de la montaña, en este caso de la sierra. Aquí hago referencia a la altura que va desde la base, o sea, desde acá abajo de la vía, o un poquito más abajo de la vía, hasta donde usted va a colocar su estructura, lo que conoceremos aquí como H. Pues ya después calcula el promedio, también va a calcular la altura promedio que va a estar medida desde la base de la estructura hasta más o menos la mitad medido horizontalmente, ¿sí o no? De la estructura. Entonces, y con eso pues hay una tabla ahorita que la vamos a mirar donde podemos calcular el valor de K1, K2, K3 para poder determinar el valor de K sub Z. Y aquí tenemos esa tabla, listo. Esta es una de las tablas que tiene una relación de H sobre H sub L y aparece el factor multiplicador K1, el factor multiplicador K2 y el factor multiplicador K3. Y para eso pues yo necesito definir qué tipo de elemento estoy utilizando. Si es una loma en 2D, si es un escarpe, si es una columna axial simétrica. Y con base en eso pues obtengo unos coeficientes. Si usted no tiene estas relaciones, no puede utilizar esta tabla. Entonces, cuando usted esté, por ejemplo, si usted le mandan a diseñar una bodega ahí arriba, algo ahí arriba, pues usted necesita saber las condiciones de eso ahí arriba. La distancia que hay desde este punto hasta este punto y la distancia promedio que hay desde la base hasta la base. ¿Listo? Entonces, sí o sí, usted necesita hacer eso. ¿Estamos claros con eso? Sí, señor. Entonces, el primer procedimiento es el simplificado. Como su nombre lo indica, es lo más sencillo, ¿sí o no? Pero este señor tiene unas recomendaciones y tiene unos parámetros que se deben cumplir. Y aquí tenemos eso. Se necesita cumplir A, B, C, D, E y F. Por ejemplo, que el edificio sea de diagrama flexible, bajo, cerrado y con forma regular. Diafragma, profe. Perdón, pero ya estoy leyendo mal. Tomo agua. Listo. Diafragma simple. Bajo, cerrado y de forma regular. Entonces, ahí me dice, miren, ves allá tal cosa, mira la ascensión y tal. Que sea en zonas no propensas a huracanes. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está allá en San Andrés, usted no puede aplicar ese método. Listo. Descartado 1A, no se lo van a aceptar. Que no sea clasificado como flexible. Ahí hay que tener en cuenta eso. Listo. Que no presente vórtices ni estabilidad por golpeteo o aleteo. Entonces hay que tener unas características para eso. Dice que sea bastante simétrico. Listo. Que exista simetría en cada dirección. Es decir, todo debe ser igualito. Entonces existen una serie de reglamentos que muchas veces no se, o sea, nosotros no, cuando usted lo manda a diseñar una bodega, pues que se cumplan todas está como complicado. Porque muchas veces no se va a cumplir. Con una sola que no se cumpla, usted no puede aplicar el método. ¿Listo?
Y es muy sencillo, ¿no? Pues básicamente es calcular la presión utilizando valores de lambda, KZT, que es el factor topográfico, y que es la importancia, y esta es la presión por viento. Y en la norma me establece, por ejemplo, determinamos la velocidad, hay una tabla, el factor de importancia, ya hay otra tabla también, la categoría de exposición, ya hay una tabla, y el factor de exposición también existe una tabla. O sea, todo lo que vamos a utilizar, todos estos parámetros ya están establecidos, están en tabla. ¿Ok? Pero como no nos vamos a enfocar en ese, pues nos vamos a enfocar en este, y es más, un poquito más complejo. Y entonces aquí tenemos la serie de pasos que necesitamos para hacer eso. ¿Cuántos pasos son? 9. Paso número 1, determinamos la velocidad básica del viento y calculamos una presión por velocidad básica. Bien. Entonces la velocidad básica del viento, la norma me da un mapita, que ahorita lo vamos a mirar. Mira, ahí lo cerré, ahora lo busco. Un mapa donde establecemos donde están las regiones y está cada velocidad del viento. ¿Ok? El factor de importancia, pues ya sabemos que está en una tabla. El factor de categoría de exposición también está en una tabla, en unas dimensiones. El factor de direccionalidad, existe una tabla ya para eso. El coeficiente de exposición para presión dinámica, KH o KZ, que eso va a depender del método que estemos utilizando, pues también está en tabla. El factor topográfico, pues que depende de dónde esté la estructura, si es plano es 1, si no hay que tener las dimensiones de todo eso. El factor de ráfaga, pues también ya depende de lo que habíamos hablado ahorita, de la rigidez y todo eso. La determinación de la presión, ya estos son nuevos. Miren que hasta aquí, hasta el paso 6, básicamente son los mismos que mencionamos ahorita. La velocidad, importancia, exposición, bueno, la direccionalidad es nuevo, el coeficiente de exposición, KZT, conocido, factor de ráfaga también. Ya estos, señores, son nuevos, ¿listo? Porque ya obedecen directamente al método. Entonces, tenemos un coeficiente de presión interna que se llama G sub CPI, es una sola cosa. Y aparece pues en una figura B652 donde nos establecen ese valor. Y tenemos un coeficiente de presión externo que es G sub C sub P o G sub CPF, dependiendo de qué esté analizando. Una vez ya tengo todos esos valores, paso número 10 es calcular la presión que le voy a ejercer a la estructura. ¿Listo? Esta que tengo acá no es la presión final, esta es una presión por velocidad, con base en la velocidad. Y esta P que aparece aquí como Q por G sub CP menos Q sub I, que es una, bueno, Q es la velocidad promedio, esta que aparece acá, QZ. Q sub I es una velocidad promedio, porque ahorita miraremos por qué se llama promedio. ¿Listo? Y G sub CPI, pues ya son los factores que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, los primeros 6 factores, por decirlo así, estos primeros 6 factores KZ, KZT, K sub D, son para calcular la presión por velocidad. ¿Y esto para qué lo vamos a utilizar? Pues para este valor que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, como eso es mucha teoría, ¿sí o no? Ya tengo casi 45 minutos de estar hablando aquí de... Vamos a aplicarlo, ¿ok? Sí está claro aquí, lo hablé muy rápido. No, está bien, profe. Ok, entonces vamos a aplicar cada uno de estos pasos que tenemos aquí. Desde el paso número 1 hasta el paso número 9. Uno por uno. ¿Listo? Y listo. ¿Ok? Entonces, como dicen por ahí, saquen lápiz y papel. Vamos aquí a ubicarnos nuevamente. Nos vamos a quedar con esta porque es la que me interesa. Y vamos a buscar la norma que la tenía abierta y la cerré sin querer queriendo. Eso está en el título B. Título B. B6, ¿no? Si miramos por acá, título B6.
Ya no pasé mucho. Aquí está, B6. Capítulo B6, fuerzas de viento, y de aquí en adelante aparecen todos los métodos. Todo. Listo. Entonces, vamos a empezar uno por uno. Para eso, pues vamos a tomar aquí, vamos a crear aquí una pizarrita para ir mirando e ir comparando. Miramos y escribimos, así lo decíamos. No es necesario que entren a la pizarra, yo voy a compartir la pantalla, entonces. Entonces, vean, para ir aterrizando la cosa. Pues vamos a abrir por aquí esto. A recortarlo un poquito más. Ok, ahí. Y listo. Aquí. ¿Sí están viendo allí? ¿Ven la pizarra y ven la norma? ¿O no? Sí, profe, sí estamos viendo. Bueno, yo estoy viendo, pues. Ok. Sí, profe. Bien. Entonces, vean. Vamos a diseñar una bodega. Que tiene una altura aquí de 9 metros. Listo. Tiene una longitud de 20 metros. Tiene un ancho de 15 metros. Y tiene una altura aquí, de aquí hasta aquí, de 4 metros. ¿Ok? Una super bodega. Entonces, ¿dónde la vamos a ubicar? Aquí en Sincelejo. Sincelejo, Sucre. ¿Para qué la vamos a utilizar? Uso. Vamos a colocar aquí. Uso. Luisa, ¿qué? Luisa María. Luisa Fernanda. Fernández. Fernanda. Fernández. Luisa Fernández. Entonces Luisa hizo un taller, va a montar un taller automotriz, última tecnología, ¿sí o no? Para carro fijo. Listo. Y entonces contrató al joven Amaury para que le diseñe la bodega. ¿Ah? Y, bueno, pero es que me dijo que no le gustaba, Mierda, baila. le gustaba era la construcción. Y yo, "Mierda". Yo creo que tiene que cambiar de diseñador. Vamos a poner a Verónica más bien. No, hombre, profe, no, hombre, yo también diseño, no se preocupe. Listo. Entonces Amaury va a hacer el diseño, va a calcular la presión de viento de esa estructura. Listo. Entonces la va a hacer en Sincelejo. Vamos a ver en qué parte de Sincelejo. A ver, Sincelejo. La zona de los talleres aquí está como para allá afuera, entonces, teniendo en cuenta la expansión aquí, ¿verdad? Vamos a hacerla por ahí en... ¿Dónde la hacemos? Luisa, ¿tú vives dónde? Yo soy de Sagún, profe. Ah, tú eres de Sagún. Sí.
Ok. Vamos a cambiar entonces cincelejo por segundo. Pero según es llanito y bajito, ahí el viento casi no. No, no me insulte a la tierra, me hace favor que yo soy de allá. Yo soy nacido en un pueblo de Saguna. Sagún. Listo. Sagún. En cualquier parte de Sagún. ¿En qué barrio? Vamos a colocarle aquí San José. Bueno, mi hermana vivía en San José, creo que se llamaba San José. San José. No sé dónde. Yo sé llegar, man, no sé cómo es. Listo, San José. Listo. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? A usted le dan eso, le dan eso. A Mauri fue allá, miró el entorno. Y entonces a Mauri dijo que eso era qué. Ya lo dijo él. Eso es planito, ¿sí o no? Según es plano, completamente plano. Y está ubicado en una zona que, eso es urbano. Listo, es urbano. Además de que es plano, también está en una zona que es urbana. Esos dos parámetros me sirven. Entonces, siguiendo los pasos que tenemos aquí, paso número 1, determino la velocidad básica del viento. Entonces, voy a colocarlo aquí uno por uno. Paso número 1, la velocidad básica del viento. Según B.6.54 raya 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a la norma. Ah, perdón, hay que colocar aquí, esto es figura. Figura. Entonces me voy a la norma. Bueno, me voy a la norma y coloco figura B654. Entonces, las figuras, lo que son figuras y tablas, aquí están al final del documento. Entonces, al final aparecen tablas, tabla. ¿Sí? Entonces, vamos por acá. Y aquí aparecen las figuras. Pero entonces me dice, figura B65. Bueno, este es 19, eso quiere decir que estoy bastante lejos. Y empiezo a subir. Voy por la figura B615, todavía estoy lejos. Y aquí está B658, no, este 4. Bueno, aquí está B654, pero dice raya 1. Entonces voy y busco aquí B654. Voy a spar B654, B653, B65. Nah, ya sé, no lo corrí. Ahora rato lo tenía y no lo corrí. Hay un error. Es B41. Perdón. B41. Corrían allí. Más bien, voy a corregirlo aquí enseguida porque después se me olvida. Ahora rato no lo corregí. Ya está, ¿viste? Y otra vez. Perdón, es B41. 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 Seguimos. Y aquí está. Figura B641. Entonces, miren aquí, que es un mapita, ¿no? Es un mapita que dice zonas de amenaza eólica y me da velocidades básicas del viento. Es un mapa de Colombia donde aparecen todas, pues aparecen los departamentos y Está en aparecen el 2, secciones, digamos. está en la región 2. Ah, ok. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí es importante esto, vean, que por lo menos lo que es la zona de San José de Guaviare, Mitú, Puerto Ijínica, Puerto Carreño, Leticia, y dice aquí en Mocoa, dice, véase la nota 2. Nota, estas zonas no han sido estudiadas y se recomienda ser conservador al evaluar las fuerzas eólicas que pueden presentarse en ella. Mientras que no se disponga de datos confiables, se calculará con base en la velocidad de 28 metros por segundo, o sea, 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Aún así, por ejemplo, esto sería una buena tesis.
averiguar la velocidad del viento en esa zona. Oiga. Bueno, me imagino, ¿no? Que en la norma nueva de pronto ya lo anexan nuevo porque están haciendo un ajuste con respecto a eso. Entonces, buscamos Sagún, ¿sí o no? Entonces, Sagún pertenece aquí a Montería, departamento de Montería, ¿sí o no? Perdón, sí. Ay, no sé, esta es la capital. Profe, de Córdoba, profe. De Córdoba. Departamento de Córdoba. Mierda, Cachara. profe. Sinceramente. Bueno, Pero departamento sí, de Córdoba, municipio. me imagino que hay una parte del departamento de Córdoba que pertenece a la región 3. A la región 3, Sí, no nada. Ahí sí sí. no está tan discriminado. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí Mm, teóricamente todo Córdoba, pues, sería región 2. sería región 3. Mira que Sincelejo está en ese pedacito ahí, entonces uno se queda como que con la duda, ¿sí me entiendes? Eso me imagino que lo hacen de las divisiones por las subregiones del departamento. Ujú. Que Sincelejo está entre Montes de María y la región Sabana, la Exacto. subregión Sabana. Ahí como uno se queda, porque por ejemplo, si tú miras aquí, pues acá tenemos la costa, ¿no? Tenemos aquí Coveñas y uno dice, pues ahí se supone que debería. Porque mira Cartagena está en 130 kilómetros por hora. Y Sincelejo, pues Sincelejo también tiene parte de la playa, entonces del mar, y entonces uno dice como que, bueno, ¿qué tan conservadores son? Pero bueno, o por lo menos 4, que no sea 5, que sea 4, por lo menos esta zona de acá que sea 4. Pero ajá, así está, ¿no? Nosotros nos guiamos por el numerito. Como estamos aquí en Córdoba, Montería, Sagún queda como por acá. No, Nosotros, señor, queda más arriba, queda entre arriba. Montería y Profe, queda arriba, Sincelejo. profe. O sea, Oye, está efectivo, entre man. Cincelejo y Montería, profe. O sea, usted no se conoce la vía esa, ¿eh? No, O nada. sea, profe, eso que No, por Sagún ejemplo, es. si yo estoy aquí en Usted viene a San Sincelejo, Juez, después viene yo Chinú, voy después Sagún, para mi después pueblo, La paso Y por aquí. y llega a Montería. Sagún está antes, Montería está para allá a la derecha. Montería está a la derecha, yo sigo derecho, como si fuera para San Marcos. Oye, qué vaina tan irónica, ¿sí o no? Más por acá llega uno a San Marcos. Es una vaina loca, pero bueno. Entonces, sigamos aquí. Estamos en Sagún. Sería, vamos a colocarlo aquí, región 2. Región 2. Y me está dando dos velocidades. Una velocidad de 22 metros por segundo y 80 kilómetros por hora. Listo. 2. Igual lo dejamos allí. Tomamos esos datos. 80 kilómetros por hora, pues siempre pega durito, ¿sí o no? Siempre. Bien. Seguimos aquí. Cerramos por aquí. Ya lo anoté. Región 2, 22 metros por segundo, 80 kilómetros por hora. Vamos por el paso número 2. Paso número 2 dice, pues por ahora no nos vamos a calcular caso Z porque necesito los demás valores. Determinamos el factor de importancia. Entonces, paso número 2, pues, factor de importancia. Listo, entonces me voy allí donde dice la tabla B65 raya 1. Entonces, como hay tabla, ya yo sé que las tablas están de último, me voy al final. Listo, por aquí dice figura, todavía estoy en figura. Y estas ya son tablas. Tabla B65, ¿qué? B651. Tabla B651. Entonces voy a la tablita. B653, B652, B651. Aquí está. Entonces, ¿cómo establecemos, señorita Luisa? ¿Cómo considera usted su categoría 1, 2, 3 o 4? Usted es la dueña de eso. Profe, pues por acá no se presentan huracanes. Yo diría que es categoría 1. Categoría 1. Ujú. Pero ¿en qué? En la zona propensa
como no se presentan, ahí caben las 4 categorías, ¿sí me entienden? Ah, ok. Caben las 4. Entonces, bien, entonces miremos, tenemos una velocidad de 22 metros por segundo, ¿sí o no? 22 metros por segundo. Entonces, quiere decir eso que yo estoy en una región que no es propensa a huracanes, ¿ok? Porque dice que entre 40 y 25 metros por segundo, pero nosotros tenemos apenas 22. Quiere decir que ni siquiera llega hasta allá, ¿ok? Sin embargo, uno dice, oye, se vino tremendo huracán, ¿sí o no? Entonces, la importancia pues radica en que usted o el propietario, porque también son recomendaciones, ¿no? Pero el propietario puede decir, no, yo quiero que tú me hagas esa edificación como si fuera de grupo uso 3. Ajá, el tipo va a almacenar en esa bodega Ferrari, última tecnología, alta gama, se conducen solos. Y uno dice, hombre, hay una inversión grande, ¿sí o no? Entonces, bien, vamos a ser un poquito conservador y vamos a decir que ese grupo de uso es el grupo de uso 2, que esa bodega pues se va a convertir en algo indispensable. O sea, para el propietario es indispensable, ¿ok? Vamos a colocar aquí grupo de uso 2, factor de importancia y igual a ¿cuánto? A 1. Listo. Vamos con el paso, nos faltan todavía 9. Vamos claro hasta aquí. Sí, profe. Sí, profe, sí. Listo. Listo. Entonces vamos con el paso número 3. Voy a pasar aquí a otra hojita, que ya no cabe. Paso número 3. ¿Y qué me dice acá el paso número 3? Paso número 3 dice determinación de la categoría de exposición. Entonces vamos por acá. Categoría de exposición. Entonces, la categoría de exposición está relacionado con la rugosidad. Con la rugosidad del terreno. Y si me voy ahí al B6, cuando no dice nada, cuando dice sección B65, ya es un texto como tal, B6563. Entonces me voy aquí a la norma. Ya sé que no es ni tabla ni figura, entonces tengo que subir al B65. Subo por aquí. Vamos a ver, paso las tablas. B65, ¿qué? Vamos a ver. Dice B6563. B65. B6563. Seguimos subiendo. Arriba. Listo, aquí está. Exposición. Entonces aparecen las 3 rugosidades y aquí aparecen 3 exposiciones. Listo. Exposición B, exposición C y exposición D. ¿Ok? Por un lado, yo debo definir primero mi rugosidad. Entonces me ubico allá en el terreno, entonces digamos que estamos en el barrio San José, que esos son barrios, son casi casas de 2 pisos, de 1 piso. Entonces podemos decir, estoy en un área urbana. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué dice Luisa? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Listo, es una área urbana. Listo. Tiene obstrucciones de tamaño igual a una vivienda unifamiliar. Sí, porque alrededor hay casas Sí. que están bastante pegadas. Sí, claro. Entonces, establezco que mi rugosidad es ¿cuánto? Es B, ¿sí o no? Mi rugosidad es B. Ahora me voy a la exposición. ¿Qué dice la exposición? Entonces, la exposición B dice, la categoría de exposición B aplica cuando la rugosidad del terreno, como se define en la rugosidad del terreno B. En pocas palabras, ¿qué dice eso? Mire, si la rugosidad es tipo B, pues
la exposición también. Si la rugosidad es C, pues la exposición también. ¿Ok? Entonces, mi categoría de exposición también sería B. B, ok, profe, ok. ¿Listo? Cerramos por allí la categoría de exposición B, rugosidad B. Listo. Vamos por el otro paso. Vamos con el paso número 4. Paso número 4 viene la factor de direccionalidad. K sub D. Entonces, para eso, pues me tengo que ir a la tabla P.654. Entonces, vamos nuevamente a la norma. Voy a la tabla. Tabla, ¿no? Las tablas están abajo. La última, entonces aquí tenemos tabla B65 raya 1, no es. B65 raya 2, tampoco. B65 raya 3, B65 raya 4. Listo, aquí tengo la tabla. Entonces esta tabla establece varios valores, ¿no? Entonces dice, si estamos manejando un edificio, nosotros estamos diseñando edificios, pues teóricamente eso se considera un edificio, ¿sí o no? ¿Estamos diseñando cubiertas tipo bóveda? Pues no. ¿Estamos diseñando avisos sólidos? No. ¿Estamos revisando avisos abiertos de estructura rectangular? No. Entonces nosotros estamos aquí en lo que es edificio, ¿listo? Y me dice, mire, hay dos opciones. Para el sistema principal de resistencia de cargas de viento y para lo que es componente de recubrimiento. Todo lo que hace énfasis a componente de recubrimiento, pues habla de lo que son cerramientos, ¿no? ¿Okay? Hay que tener una diferencia. Nosotros nos vamos a enfocar en el sistema principal de resistencia de fuerzas de cargas de viento. Es decir, nuestro valor sería de ¿cuánto? De 0.85. Así de sencillo. Entonces colocamos acá sistema principal de resistencia de fuerzas de viento. K sub D va a ser igual a 0.85. Listo. Claro hasta allí. Sí, profe, claro. Bien, paso número 5. Me voy al paso número 5 y dice determinación del coeficiente de exposición para presión dinámica. Entonces vamos a calcular en este caso coeficiente de exposición KZ y lo vamos a encontrar en la tabla B.6.5 raya 3. Profe, y el KH no se usa. No, en este caso no, pues depende de lo que estés analizando, ¿no? Pues si es estructura rígida, no. Ok, ok, listo, profe.
Listo. Entonces, me voy a la tabla. Voy aquí a la tablita. Y me voy a la tabla B653. B653. Aquí la tengo enseguida, miren. Y entonces, ¿qué debo definir aquí? Entonces, miren esto. Una, tengo alturas de entrepiso. Alturas de entrepiso. ¿Qué quiere decir eso? Miren que estamos midiendo aquí las alturas desde este punto. Este sería Z. Y aquí debemos medir o calcular 3 puntos, 2 puntos. Cada punto corresponde a los niveles o los cambios que existan, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una altura a la cumbrera, perdón, al alero. Esto se conoce como alero y esto se conoce como cumbrera. Entonces, al alero tenemos una altura de ¿cuánto? 9 metros. Y 3 más y 4 metros a la cumbrera. En total, mi estructura tiene ¿cuánto? 13 metros de altura, ¿sí o no? Pero entonces, miren que la tabla me dice, mira, es que tú tienes que mostrarme o entregarme valores desde el valor 0 hasta cada punto donde existe un cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos desde 0 hasta 4.5, 6, 7, 5, 9, 12, en fin. Oye, vamos a cambiarle aquí 3 como para no ponernos a interpolar ni nada. Listo, para que me dé exactamente 12 metros. Listo. Vamos a cambiar tanto. Entonces, 12 metros. Y después nos toca ponernos a interpolar y no queremos eso. Entonces, jóvenes, otro factor que debo tener en cuenta, pues, es la exposición. La exposición, ¿sí o no? Nosotros tenemos una rugosidad tipo B. Pero entonces, ¿qué me dice la norma? Mire, para eso existen dos casos, que es el caso 1 y el caso 2. El caso 1, pues como nosotros estamos, en el caso 1 es el sistema principal de cargas de viento y edificios bajos diseñados bajo la figura B657. El otro dice, todos los sistemas principales resistentes a cargas de viento de los edificios, excepto aquellos edificios bajos diseñados usando la figura B657. En pocas palabras, si miramos esa figura y nos vamos hacia allá, la figura muestra una bodega de este tipo, como la que nosotros estamos diseñando. Figura B657. Esta, B657. Entonces, miren esto. Esto es lo que, si nosotros estamos diseñando una bodega como esta, que tiene esta misma configuración, hablando de la forma, ¿no? Que tiene esta misma forma y que es una altura, miren aquí, menor o igual a 18 metros, se considera con el caso 1. Si no, es caso 2. ¿Estamos claros? ¿Sí me entendieron eso? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Repite de nuevo. Entonces, mire, la bodega que nosotros estamos diseñando es esta. Tiene la misma figuración. Y dice que esto está diseñado para una altura H, que sería la altura menor o igual a 18 metros. ¿Listo? H. La altura total de la bodega, menor o igual a 18 metros. ¿Listo? Esto es la figura B657. Si yo me voy a la tabla que me están pidiendo, pues miremos aquí la tabla. La tabla esta. Me pasé. Esta.
que es la que estamos analizando ahorita, la tabla para presión dinámica, la tabla B652, y estoy en el caso B. El caso B dice caso 1 y caso 2. ¿Pero qué son esos casos? Hombre, hacen referencia a la forma del edificio que estoy diseñando. Entonces dice, sistema principal resistente a cargas de viento. En edificios bajos diseñados usando la figura B657, la figura que les mostré ahorita. Pero esa figura está diseñada para edificios bajos, menores a 18 metros. El otro caso dice, todos los sistemas principales resistentes a cargas de viento en edificios, excepto aquellos de los edificios bajos diseñados con la figura esta. ¿Estamos claros con eso? Nosotros estamos en el caso 1 o en el caso 2. En el caso 1, profe. Estamos En el caso 1. Tenemos un H menor o igual a 18 metros. ¿Sí o no? Si yo tuviera una bodega mayor a 18 metros, estaré diciendo que no estoy trabajando con esta figura, sino con una figura diferente. Ah, profe, pero 18 metros es bastante. Es alto, porque es que es alto. Es alto, bastante alto. Pero ajá, de 18 metros por abajo se considera un elemento bajo. Hablando en cuanto a flexiones de viento, ¿no? A fuerzas de viento. ¿Listo? ¿Estamos claros con eso? Listo, listo, profe. Entonces, vamos por el caso 1. Estamos en el caso 1. Y en este debemos mirar los diferentes niveles. Por ejemplo, en mi caso, pues en el caso nosotros tenemos un primer nivel a 9 metros y el otro sería a 12 metros. Entonces me ubico aquí. Estoy aquí, caso 1. Entonces me voy aquí. Caso 1. Tenemos primer Z, que va a ser a cuánto? A 9 metros. Y el segundo a 12 metros. ¿Y qué valor me da? Del KZ. Para 9 metros, ¿cuánto me da? Punto 7, ¿no? Punto 7. Y para 12 metros, ¿cuánto me da? Punto 76. Punto 76. Listo. Ya tengo dos valores. Listo. Cierro por ahí la cosa. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Así. Profe, en el caso de que quede, por ejemplo, en el valor que teníamos antes, por ejemplo, que es 13. Habría que interpolar. Ah, ok. Entonces, por eso no quería como que... Ujú. Ajá. Hay que... Listo. Bien. Entonces, seguimos con los pasos, ¿no? Vamos con el paso número 4. Vamos por el 5, ¿no? Vamos por ahora para el paso número 6. El paso número 6 dice determinar el factor topográfico. Voy a pasar aquí una hojita. Paso número 6. Paso número 6, el factor topográfico. O sea, KZT. Y entonces recordamos que el factor topográfico depende de dónde esté ubicado, ¿sí o no? Y habíamos dicho, entonces vamos a buscar aquí, factor topográfico. ¿Dónde están las tablitas? Aquí está. Entonces aquí tenemos. Como no tenemos ninguna de estas condiciones, ¿sí o no? Como no tenemos ni loma, ni escarpe, ni nada de eso, y conociendo la zona, pues es una zona bastante plana. En este caso, el valor del caso ZT va a ser igual aquí a 1.
No habría problema con eso. ¿Listo? ¿Sí está claro eso? Porque no tenemos ninguna de esas condiciones. ¿Ok? Entonces, para nuestro valor, K sub ZT va a ser igual a 1. Y vamos con el paso número 9. Factor de ráfaga. Perdón, 7. Paso número 7. El factor de ráfaga. Y entonces, el factor de ráfaga en este caso sería G. Entonces, miramos aquí que me decía que el factor de ráfaga pues va a depender del tipo de rigidez de la estructura, ¿sí? Nosotros tenemos una estructura que va a ser rígida, entonces la norma me permite utilizar un valor de 0.85. Y listo, ahí está, 0.85. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien, seguimos entonces. Vamos por el paso número 7, ¿sí o no? Vamos con el paso número 8. Paso número 8. No le he escuchado más la voz a la jovencita Verónica, ni a la jovencita Caterina. ¿Estarán ahí de casualidad? Parece que están durmiendo. No, hombre, profe, aquí estamos. Aquí Prestando está. atención. Bien, entonces seguimos con paso número 8. Coeficiente de presión interna. Listo. Interna. Con el coeficiente de presión interna, E sub C, P, I. Listo. Nos vamos a la tabla o a la figura B.65 raya 2. Entonces buscamos aquí la norma. Reducimos por aquí. Figura B652. Figura B651. Figura B652. Aquí está. Y entonces B652 dice, depende de la condición del edificio, ¿no? Depende de la condición de la estructura. Y entonces me dice, mira, si el edificio es abierto, pues el valor es 0, porque no hay presión interna. Si el edificio es parcialmente cerrado, es decir, tiene unas aberturas que permiten que el aire ingrese, si el edificio es cerrado, pues también ya tiene otros valores. Entonces, en nuestro caso, pues nuestro edificio es cerrado. Y tiene dos valores, ¿sí o no? Tiene un valor de 0.18 y tiene un valor de menos 0.18. Notamos esos dos valores allí, listo. ¿Quién define cómo estamos haciendo el edificio? Pues usted, ¿no? O el arquitecto, dependiendo de lo que quiera. ¿Ok? En nuestro caso, pues, si estamos hablando de un taller, pues me interesa que sea lo más cerrado posible. Entonces, en este caso, sería 0.18 y 0.18. ¿Ok?
¿Vamos bien hasta aquí? Paso número 9. Coeficiente de presión externa. Que para este caso se conoce como C sub P. ¿Listo? Para el caso de nosotros se conoce como C sub P. Y nos vamos a la figura B65 raya 3. Yo creo que debía hacerlo en otra vez. Listo. Entonces, figura B65 raya 3. B65 raya 3. Listo. B65 raya 3. Y entonces dice edificios total o parcialmente cerrados, ¿no? Y aparecen aquí. Si se dan cuenta, cuando tenemos esta condición, va a existir una presión tanto en las paredes como en la cubierta. ¿Ok? En las paredes como en la cubierta. Entonces, por eso aquí aparece en esta tabla, aparece coeficientes de presión en muros, es decir, lo que va en la pared. Y por acá tenemos coeficientes de presión en la cubierta, lo que va arriba. En pocas palabras, lo que estamos mencionando aquí, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Mire, tenemos aquí una estructura. Usted tiene esta cubierta. Y entonces, esta cubierta va a tener una presión aquí. Perdón, esta pared. Y la cubierta va a tener una presión aquí. Esta presión, lo que comprime, se llama barlovento. Y lo que sale se llama sotavento. Listo. Esto es sotavento y el otro se llama barlovento. Entonces, cuando tengo esto, pues me voy aquí al muro y miren que para muros me pide una relación de L sobre B. ¿Quién es L sobre B? Pues L sobre B. Vamos a pasar en otra hoja, que me quede por acá. Entonces, debo conocer la relación L sobre B. ¿Quién es L? La longitud. ¿Cuánto tenemos de longitud? 20 metros. ¿Cuánto tenemos de ancho? 15 metros. ¿Cuánto me daría eso? ¿Cuánto da eso? 1.33. Listo. 1.33. Entonces, me dice ahí, bueno, si estamos analizando la condición del muro, estamos mirando ahora la condición del muro, me dice, mira, estamos mirando el muro, ¿no? Las presiones que van sobre el muro. Y entonces esa presión se divide en tres. En barlovento, en sotavento y lateral. Listo. Entonces, para barlovento, el C sub P dice para cualquier relación de B sobre L. Entonces eso me da 0.8. Listo. Lo tomo ahí de una y no tengo que estar haciendo más nada.
Me dice, pero para sotavento, pues aparecen unas condiciones, ¿no? Aparece una condición que me dice, si el valor, esta relación está entre 0 y 1, el valor es menos 0,5. Si lógicamente ya es un poquito mayor a 1, entonces el valor es ¿cuánto? 0,3. Si el valor es mayor a 4, el valor sería ¿cuánto? 0,2. Para nuestro caso, ¿cuánto sería? Menos 0,3, ¿sí o no? La parte lateral también dice que para todos los valores. Como dice para todos los valores, pues no discrimina nada. Quiere decir que el valor es menos 0,7. Y listo. ¿Ok? Entonces, ya tengo los de la cubierta, perdón, los de muro. Ahora viene la cubierta. Pues vamos a hacer aquí. Ahora viene la cubierta. Apenas he calculado las presiones que se van a generar en las paredes. Entonces, para la cubierta, entonces me voy a la tablita de abajo. Y la cubierta me establece una relación de H sobre L. Y me establece un ángulo. Entonces, el ángulo en mi caso, pues yo tengo aquí mi estructura, que tiene por aquí 15 metros, que tiene por aquí 9 y por aquí 3. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería mi ángulo? Mi ángulo va a ser igual aquí. Tangente a la menos 1 de 3 sobre 7,5, ¿sí o no? ¿Cuánto me daría? $21.8. 21,8. 8. Listo. Entonces, bien, por un lado, ahora me falta H. H, la H minúscula que aparece allí es un H promedio. ¿Listo? Un H promedio. Y ese H promedio es la mitad de lo que mide la cubierta. ¿Listo? Entonces, pero entonces miren lo que me dice. Me dice por acá abajo. Si miramos acá abajo dice, la altura media de la cubierta en metros, lógicamente, excepto para ángulos menores a 10 grados.
¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo aquí un ángulo menor a 10 grados, pues no tendría que calcular h medio, porque igual sería h. ¿Ok? Lo que mida 3, en este caso, vamos a suponernos que el ángulo a mí me dio 9 metros, perdón, 9 grados. Quiere decir eso que h promedio debe ser 3 metros. Pero como en este caso mi ángulo me dio 21, yo debo calcular el h promedio. El h promedio sería la altura de la cubierta entre dos. Entonces, h, Y es de lógica, porque si va a disminuir la altura que tiene el techo, también va a disminuir el ángulo de inclinación. exactamente. Entonces, el h promedio para mi caso va a ser 1.5, ¿sí o no? Entonces, me ubico, descarto esta columna, esta fila, pues me ubico solamente en esta fila para ángulos mayores a 10 grados, y entonces calculo la relación, ¿no? H sobre L. La relación H sobre L va a ser igual a 1.5. ¿Y quién es L? ¿Quién es L? La dimensión horizontal del edificio. La dimensión horizontal del edificio. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería L? El largo. En nuestro caso sería 20. ¿Cuánto me da esa relación? 0.075, ¿sí o no? Entonces, Y 0.075. entonces, ya teniendo la relación, entonces ya tengo el ángulo, ¿sí o no? Mira, aquí están los ángulos y aquí tengo la relación. ¿Cuál es la relación que a mí me da? Menores o iguales a 0.25, ¿sí o no? Me ubico aquí. Estoy aquí en una relación menor o igual a 0.25. ¿Qué ángulo me dio? Pues me dio 21.8. Pues para no estar como que, vamos a suponer que es 20, ¿sí o no? Para no complicarnos ahorita la vida con interpolaciones ni nada de eso. Entonces, me encuentro en esta zona, en estas dos filas, y me encuentro en la columna de 20. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para la cubierta, en barlovento, tengo un C sub P de menos 0.3, ¿sí o no? Y tengo otro de 0.20. Y para la cubierta en sotavento, que sería acá, también tengo un ángulo, dice, para ángulos mayores a 20 grados, el valor es de menos 0.6. ¿Sí estamos claros con eso? Entonces tengo mis dos valores. Para sotavento, menos 0.3 y 0.20 para un ángulo de 20. Y, perdón, barlovento, y para sotavento, un solo valor de 0.6. ¿Vamos claro hasta allí? Por último, me tendría que calcular la presión la presión ejercida sobre la estructura. Entonces, por último, vamos a calcular la presión de diseño. Y esa presión de diseño va a ser igual a el Q por velocidad, que no la hemos calculado, por G, que ya lo tengo, que es el factor de ráfaga, por C sub P, G sub P, que lo acabamos de calcular, perdón, es C sub P, por C sub P, menos un Q promedio multiplicado por
G sub C PI. Esto me va a dar en newton sobre metro cuadrado. Y este valor tiene que ser mayor o igual a 0.4 kilonewton por metro cuadrado. Si me da un valor menor a ese valor, pues yo tendría que utilizar 0.4 kilonewton por metro cuadrado. ¿Estamos claros con eso? Este es el valor mínimo de presión de viento que establece la norma. No podemos tener un valor menor a esto. ¿Estamos claros con eso? Jóvenes. Sí, profe. Profe, Dígame. yo estaba mirando era el análisis que tú le das a Barlovento, pero ya. El análisis que... Ajá. O sea, el valor de CP, Ajá. yo estaba mirando es una cosa ahí, pero no, eso no es, eso es mínimo, entonces no veo como que, Por el ángulo. no ando el ángulo, sino, diría que, me recuerda que era el RS, El R. sí, el RS que está ahí, que es el H sobre él. Es una relación. Ah, ya. La relación de H sobre L. Por eso yo lo coloco en relación, pero no. En la norma aparece H sobre L. Esto, Ya. H sobre L. Una relación. Parece que aquí no estamos acostumbrados a tener cubiertas grandes. En otros países, pues la cubierta es bastante inclinada. Ujú. Acá muy poco. Acá siempre tratamos de manejar pendientes bajitas. Es porque aquí no hay estaciones, ¿cierto, profe? Ujú. Es por eso. Pero, ¿usted te imaginas, por ejemplo, allá en Alemania con una cubierta con una pendiente de 10 grados? O menos de 10 grados. Donde a veces las capas de nieve se superan hasta un metro y pico. O sea, es una vaina salvaje. En cambio, ya la hacen más inclinado para que corra, no se quede. Es por eso. ¿Cuánto nos dio SP? Da pequeñito. Chiquitico, sí. Es más, yo le puse ahí una pendiente grande, o sea, una altura de 3 metros, pero en realidad aquí se manejan ángulos pequeñitos, ángulos de 10 grados, 5 grados, porque se utiliza mucha teja arquitectónica y esa teja no utiliza tanta pendiente. Para bajar el antepecho, es que esto también acá tiene su lógica, bajar el antepecho. Listo, jóvenes. Entonces ya nos queda faltando es calcular la presión, calcular este valor y aplicárselos al modelo. Listo. Entonces, ¿qué quería yo? Por lo menos mostrarle la parte de teoría, llegar hasta aquí, porque ya lo demás es aplicar la fórmula, ¿sí me entienden? O sea, ya sumar, multiplicar, restar, lo que tengan que hacer y aplicar las cargas. Eso sí lo vamos a hacer la próxima clase, pero ya en el salón. O sea, solo quería que vieran el tratamiento con la norma, de dónde sale eso, por qué utilizamos la tabla, cómo lo utilizamos. Eso. ¿Estamos claros? Ok, profe. Entonces, el viernes sí nos vemos en el salón y ya terminamos de hacer de calcular las presiones. ¿Cuándo es la próxima clase, profe? Ahí es viernes. ¿Cuándo es la próxima clase? Ajá, pero no dijo que el viernes íbamos a hacer disco, no sé todavía. Es que nos terminamos el ejercicio y después partimos la torta. Ok, listo, pues. No puede, porque después en enero me toca recordar al principio. Y no. Listo, pero bueno, pues. Listo. Entonces, quedamos así. Bueno, profe.
Bueno, Cuídense, pórtense gracias. bien. Bendiciones para Feliz todos. Navidad, porque ya creo que no nos vamos a- Usted también va mal. Sí. Bien, bro. Nos vemos entonces. Bien, Profe, bien. hay que enviarle la carta de permiso Chao, profe. o solamente es suficiente No, 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 con no. decir? Conmigo no hay problema. ¿Sí me entiende? Ah, bueno, vale. Bueno, profe. Si necesita que se la firme, yo se la firmo, pero. No, no. Bueno, listo. Pues. Bueno, profe. Que Que no vamos se a ver. bien. Cuídense, bendiciones. Que vaya muy bien. No, profe, está bien.